Virginia, hija de Vicente Amestoy, contempla el cuadro de Santa Eulalia en Remelluri, en su particular manera humanizada de representar a los santos y rozando lo que para algunos sería irreverente. La delicadeza del artista hizo que los que le rodeaban fueran sus modelos. Es un premio gigante a este gran gigante del arte vasco. La familia Rodríguez Salís ha reunido en Remelluri amigos y al equipo que va a hacer posible esta retrospectiva de un artista que plasmó en su obra el respeto a la vida, su deseo de volver a la infancia y la sutileza con la que consiguió un ente indivisible entre lo profano y lo sagrado. La exposición va a permitir por primera vez, ¿no?, ver el conjunto de la trayectoria de este magnífico pintor. La retrospectiva, que se presenta primero en Madrid y después llegará a Bilbao, consta de 40 obras, además de dibujos, grabados y objetos de Amestoy. Y el museo ha hecho un esfuerzo muy importante en localizar las obras. Y es que los últimos trabajos que realizó Amestoy fueron los santos de la ermita de Remelluri. En esta ermita, en este mismo lugar, estuvimos hace 18 años con Vicente Amestoy. Hablábamos de la relación entre la carne y la clorofila, de toda esa vida. Ahora nos queda el recuerdo y también la presencia del pintor en estas dos exposiciones. Recluido en Remelluri, se fundió con el paisaje y dejó escrito en el pecho de San Vicente una inscripción arábiga. La mano que ha realizado esto desaparecerá, pero la huella quedará. En el paisaje verde y general y eso siempre me han parecido como restos de carne, o sea, como hilos de venas o cosas así. Su geografía interior, su paso por la vida en las hojas que siguen brotando dentro de sus cuadros.